Dentro del curso me han encargado revisar para ustedes cuáles son las recomendaciones actuales para el inicio de la ventilación mecánica en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Cómo se vigilan estos pacientes y cómo de ellos. Bueno, habrá que decir ciertamente que el tema del síndrome de distrés respiratorio agudo es uno de los temas más importantes que hay en el manejo de los pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Y que siempre significa enfrentar un reto bastante grande. En los últimos años ha habido algún consenso sobre las mejores medidas de ventilación mecánica y algunos otros aspectos están todavía siendo como cuestiones controversiales, ¿no? Pero por lo menos tenemos ya un manejo básico que está aceptado por la mayor parte de los centros, ¿no? Yo soy el doctor Fernando Vélez Vilcapoma y he sido jefe de la unidad de terapia respiratoria y tecnología aplicada del Hospital Rebagliati. Ahí tenemos nuestro hospital. Soy fundador y primer presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y he trabajado muchos años en la clínica Ricardo Palma, en la UCI, y también en el servicio de cuidados intensivos y el servicio de medicina interna de la clínica Maison de Santé en la sede de Lima. Actualmente estoy ya, como el año pasado me retiré del hospital, estoy haciendo consulta de medicina interna en la clínica internacional. Bien, el síndrome de distrés respiratorio llamado inicialmente del adulto fue descrito el año 1967 en la revista Lancet. Publicaron un artículo que llamaron distrés respiratorio agudo en adultos de Auerbach, Bigelow, Petty y Levine. Y este artículo del año 1967 describe 12 pacientes adultos y que lo caracterizan como que tenían disnea, o sea, sensación de falta de aire, hipoxemia refractaria a la oxigenoterapia y complaints disminuida del sistema respiratorio. Ahora, ¿qué quiere decir el concepto de hipoxemia refractaria? El concepto de hipoxemia refractaria nos está diciendo que es un paciente que tiene una hipoxia severa, pero que no mejora con la administración de altas concentraciones de oxígeno. Y esto ocurre porque el mecanismo fisiopatológico, o uno de los mecanismos fisiopatológicos más importantes en el síndrome de distrés respiratorio agudo, es la presencia de shunt a nivel pulmonar. En condiciones normales nosotros sabemos que los alvéolos entra y sale aire y a través de la membrana alveolar capilar se pone en contacto con la sangre de los capilares alveolares. Y esto produce intercambio gaseoso que oxigena la sangre venosa y la devuelve como sangre arterial. La realidad, esto es lo que se conoce como la relación ventilación-perfusión. Lo que entra y lo que sale como sangre es una relación que se aproxima a 1. Sin embargo, en el síndrome de distrés respiratorio agudo, por diversas razones, los alvéolos no están funcionantes. O sea, la sangre pasa, pero no ocurre el proceso de oxigenación. ¿Esto por qué puede ser? Porque el alvéolo está telectasiado, porque está lleno de líquido, porque está lleno de sangre, porque está lleno de pus. ¿No? Cual sea el motivo, el asunto es que no ocurre intercambio gaseoso. De modo tal que si la mayor parte del pulmón está en estas condiciones, aún nosotros aumentemos el oxígeno al 100%, no va a mejorar significativamente la oxigenación del paciente. Y el otro término que se mencionó fue el tema de los compliance. Esto lo podemos entender en esta gráfica que es bien interesante. En este lado tenemos los volúmenes y capacidades pulmonares en condiciones normales y ustedes ven que esto es algo heterogéneo. En el pulmón, algunos alvéolos son más grandes, los alvéolos de la ápice, y los alvéolos de la base son más pequeños.
y son inestables, tienden a colapsarse. Y esto se remedia en alguna parte, en alguna forma, perdón, por la acción de la surfactante que disminuye la tensión superficial. De modo tal que en estas condiciones normales también la perfusión no es uniforme. En el hombre que está de pie, como es un circuito de baja presión, se afecta por la acción de la gravedad. Entonces la arteria pulmonar entra más o menos en el ilio, que está casi a la mitad, de modo tal que la mayor parte de la base está bastante bien perfundida, pero los ápices están menos perfundidos. Entonces no hay una distribución homogénea de la relación ventilación-perfusión. Sin embargo, si se considera un promedio de todo el pulmón, esta se acerca a 1. En estas condiciones, para mover un volumen tidal, se tiene que generar una presión en la vía aérea muy pequeña. Y esto es lo que se conoce como compliance o complacencia pulmonar, ¿no? O sea, es el cambio de presión, el cambio de volumen por cada cambio de presión. Normalmente la compliance pulmonar es bastante alta. O sea, el trabajo obviamente se manifiesta el cambio de presión como un trabajo respiratorio, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo para entrar aire a los pulmones. Esto es muy pequeño, tan es así que normalmente nosotros no nos damos cuenta que respiramos, ¿no? Porque es un esfuerzo muy pequeño. Pero cuando hay injuria al pulmón, los volúmenes y capacidades pulmonares disminuyen grandemente y ustedes ven que hay alvéolos, un gran grupo poblacional de alvéolos, ocurre lo que habíamos llamado shunt, o sea, están atelectásicos o no funcionantes, y entonces en estas condiciones de patología, para mover un volumen tidal más pequeño que lo normal, se necesita generar una presión en la vía aérea mucho mayor. Entonces el trabajo respiratorio está incrementado porque la complacencia pulmonar o la compliance pulmonar está disminuida. Bueno, entonces esos son dos conceptos bastante importantes para el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y lo otro que se escribió en el correlato original, en el artículo publicado, era que habían infiltrados alveolares difusos que semejaban edema pulmonar, pero no había evidencia de enfermedad pulmonar previa o insuficiencia cardíaca congestiva. Otro tema que habría que agregar acá es que eran pacientes que tenían una mortalidad alta. En esta descripción de 12 pacientes, 7 fallecieron. Y cuando se hizo la necropsia se encontró hallazgos similares en todos los pacientes, ¿no? Entonces se presentó el tema como una descripción de un nuevo síndrome que llamaron síndrome de estrés respiratorio del adulto. Todos los pacientes requirieron ventilación mecánica, ¿no? Y como les había manifestado, tenían una mortalidad bastante alta. Y hasta ahora tienen una mortalidad bastante alta. Sin embargo, en los años siguientes se vio que el síndrome también ocurría en niños. No estamos hablando de neonatos, sino en niños. Y entonces por esto ya no se le llamó síndrome de estrés respiratorio del adulto, sino síndrome de estrés respiratorio agudo. Bueno, las siglas son las mismas, ¿no? En este caso era un niño pequeño que tenía un síndrome de estrés respiratorio, que ya no podíamos llamar del adulto, sino síndrome de estrés respiratorio agudo. Posteriormente, en el año 1994 se publicó en el American Journal of Respiratory Critical Care Medicine la conferencia de consenso americana europea en ARDS, en el cual se trató de unificar los conceptos de definiciones, los mecanismos que llevaban a ello, el pronóstico y coordinaciones para ensayos clínicos en estos pacientes. Ese era el objetivo. Se acuñó un nuevo término que no había, que se llamó injuria pulmonar aguda, que en términos prácticos correspondía a un estado de síndrome de estrés respiratorio agudo en una forma leve, pero ellos lo llamaron injuria pulmonar aguda. Se desarrolló el concepto como una cuestión importante de lo que se conoce como el PAFI.
o sea, la relación entre la presión arterial de oxígeno sobre la fracción de oxígeno, que normalmente es 100 entre 0,21 es más o menos 500. Pero en los pacientes que tenían injuria pulmonar aguda, esto era de menos de 300. Igual, como en la descripción original, infiltrados pulmonares bilaterales en radiografía de tórax, y agregaron el que no hubiera insuficiencia cardíaca, o sea, no hubiera aumento de presión auricular izquierda. En esa época estaba muy en uso el catéter de arteria pulmonar, de modo tal que se puso como requisito el que la presión de enclavamiento o presión de cuña de la arteria pulmonar era menor de 18 milímetros de mercurio, o no había ausencia de hallazgos clínicos que sugirieran insuficiencia cardíaca. Y los criterios diagnósticos del síndrome de distrés respiratorio aguda eran exactamente los mismos, pero un mayor deterioro del PAFI. O sea, una presión arterial de oxígeno menor, sobre FiO2 menor de 200. ¿No? Esa fue la definición que se estuvo trabajando durante muchos años, que tenía algunos problemas, obviamente, de incertidumbre, porque decía que era una injuria aguda, pero no decía a qué consideraban agudo, y entre otros conceptos. No se hablaba mucho de los factores de riesgo, o sea, había una serie de cuestiones que quedaban un poco en el aire, pero de todas maneras fue una definición bastante útil, porque se permitió avanzar, sobre todo en la comparación de los métodos de tratamiento. Por último, el año 2012, en mayo 21 del 2012, se publicó en el JAMA, Journal de la Asociación Médica Americana, ¿no? La que se ha dado en llamar la definición de Berlín del síndrome de estrés respiratorio agudo. Este fue una iniciativa de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos y fue también apoyada por la Sociedad de Critical Care Medicine Americana y la Sociedad Torácica Americana. Fue un trabajo conjunto como en la conferencia de consenso. Y acá se trataron de mejorar los criterios diagnósticos del consenso americano-europeo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al inicio agudo, no había una definición clara, ahora sí se habla de un tiempo, una semana. Y así por el estilo. Hay varias cosas que se mejoran, ¿no? Y ustedes van a ver al final, el síndrome de estrés respiratorio agudo actualmente tiene criterios más exactos sobre su definición. Primero, ocurre dentro de una semana de un conocido insulto clínico, o sea, algún factor de riesgo. El paciente tiene sepsis, tiene pancreatitis, tiene trauma, qué sé yo. Hay múltiples causas que pueden llevar al síndrome, ¿no? Y el desarrollo de síntomas respiratorios nuevos o el empeoramiento de síntomas respiratorios si es que el paciente ya los tuviera. En las imágenes están hablando de imágenes de tórax, porque también se toma en cuenta no solamente ya la radiografía de tórax, sino también, por ejemplo, la tomografía o la sonografía, el ultrasonido de pulmones. De modo tal que siempre se describen opacidades bilaterales que no sean debidas a derrame pleural, a colapso pulmonar, lobar o nódulos por cualquier otra causa, ¿no? El origen del edema, la falla respiratoria no debe ser secundaria a insuficiencia cardíaca o secundaria a sobrecarga de fluidos, y se necesita, cuando no se presenta ningún factor de riesgo de los conocidos, ¿no?, ser más objetivos, y para ello usualmente se echa mano de lo que se puede hacer a la cabecera del enfermo, que es una ecocardiografía, ¿no?, que nos va a demostrar si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca. De modo tal que ahora se clasifica el síndrome de estrés respiratorio agudo según la definición de Berlín con estos criterios, en leve, moderado y severo.
¿Cuándo se dice que es leve? Cuando el PAFI es menor de 300 y mayor de 200. Se dice que es moderada cuando el otro concepto que se ha agregado es que siempre debería el paciente tener un PIP o un CPAP, en el caso de leve, de por lo menos 5 o más centímetros de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque la aplicación de PIP, ustedes saben, mejora la oxigenación y entonces altera la relación del PAFI. Entonces, en la definición se toma en cuenta que el paciente debe tener ya CPAP, en el paciente que no está en ventilador, o un PIP de 5 o más centímetros de agua. Se habla de moderado cuando el PAFI es menos de 200 y más de 100, siempre con un PIP de 5, y se habla de un paciente que tiene un distrés respiratorio agudo severo cuando el PAFI es menor de 100 milímetros de mercurio con un PIP de 5. Entonces ustedes ven, ya las definiciones son más objetivas, se elimina el término de injuria pulmonar aguda. Ya solamente hay 3 tipos de síndrome respiratorio agudo: leve, moderado, severo, y son excluyentes, ¿no? O sea, uno que es leve no lo puedes considerar moderado porque hay límites bien precisos. Pero esta definición además tiene la ventaja que ha salido de la revisión de los datos de una población de pacientes bastante grande. Ustedes tienen acá 4 estudios clínicos que abarcaron casi 4.200 pacientes, ¿no? Y 3 estudios con un grupo más pequeño de pacientes en los cuales los pacientes tuvieron mediciones fisiológicas mucho más precisas que no se dan obviamente en la práctica clínica. Y de este grupo tan grande de pacientes, ustedes ven, son casi 4.500 pacientes, es que han salido los datos para hacer la clasificación que se usa en la definición de Berlín. Entonces tiene una base de datos bastante grande. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que la mayor parte de los pacientes que nosotros vamos a poder ver, de un promedio, por ejemplo, de 3.670 pacientes, según los criterios de la definición de Berlín, 22% tuvieron ARDS leve, 50% tuvieron un ARDS moderado y 28% tuvieron ARDS severo, según los criterios que hemos revisado. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que evidentemente los pacientes con ARDS leve tuvieron una mortalidad más baja, 27%, los que tuvieron ARDS moderado tuvieron una mortalidad más alta, 32%, y los pacientes que tuvieron un ARDS severo tuvieron un 45% de mortalidad, ¿no? Entonces nos sirve no solo para clasificar a los pacientes, sino para también saber cuál es su pronóstico de mortalidad, lo cual es muy importante porque tenemos que hablar de repente ya no tanto con el paciente porque ya está en ventilador, pero con la familia sí, y explicarles cuál es el riesgo de mortalidad que tiene ese paciente en particular, ¿no? También sirvió para objetivar una cuestión. ¿Qué ocurre con el paciente durante la primera semana? Ocurre que puede haber cambios, ¿no? Este mismo cuadrito que vimos el de antes, y haciendo el seguimiento entre los primeros 7 días, se ve que del 22% que tuvieron un ARDS leve, de ese total de pacientes, el 29% en una semana pasó a ser un ARDS moderado. O sea, puede empezar como leve, pero en 7 días puede ir hacia moderado. Y de estos pacientes que tienen un ARDS moderado, un 13% pasan, pese al tratamiento, a ser severos. En cambio, de los que tienen un distrés respiratorio agudo leve, solamente un 4% pueden ir hacia severo, ¿no? Entonces, esto es dinámico, ¿no? Un paciente empieza su enfermedad, lo empezamos, pero
pueden ir avanzando aún pese al tratamiento de moderado a severo y de leve a moderado. Un resumen de la definición de Berlín, ya eso hay que tenerlo bien claro porque eso es lo que nos va a servir para ver cómo es que manejamos a los pacientes, ¿no? Ese es el punto de partida para saber cómo vamos a manejar a estos pacientes que, como ustedes ven, en los mejores centros tienen mortalidad muy alta, ¿no? Y ustedes, solamente como un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen acá una radiografía de tórax con filtrados difusos bilaterales, pero la tomografía nos da otra visión, ¿no? Que las consolidaciones están influenciadas por la acción de la gravedad, porque se van hacia la parte posterior, el paciente está en decúbito, obviamente no está caminando, ¿no? Y entonces las partes más posteriores están severamente consolidadas, otras áreas están mejor aireadas y unas en una situación intermedia. Es por esto que una de las medidas de tratamiento que no corresponde a ventilación mecánica, pero que es también una medida de tratamiento, es lo que se conoce como pronación, o sea, poner el paciente boca abajo, y con eso se mejora esta condición. La área posterior que está muy mal ventilada empieza a ser ventilada mejor. Entonces, para hablar de la ventilación mecánica en estos pacientes tan graves, ¿no? La fisiopatología y el manejo clínico están influenciados por los mecanismos de la injuria pulmonar que pueden ocurrir como efecto de la ventilación mecánica. O sea, lo que se llama injuria pulmonar inducida por el ventilador. O sea, lo que se conoce como BILI en siglas en inglés, ¿no? El riesgo del BILI está incrementado debido a la disrupción de la arquitectura pulmonar. El síndrome de estrés respiratorio agudo produce un severo deterioro de la arquitectura del pulmón, ¿no? Y sobre este daño, un manejo inadecuado del ventilador puede hacer que se empeore la condición del paciente. Y esto se vio desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunos pacientes empeoraban rápidamente y no había una explicación clara para esto. Pero después se vio pues, que la acción del ventilador también puede influir sobre el deterioro de un paciente que ya está grave. Y como habíamos dicho, existe compliance disminuida, o sea, se necesita presiones más altas para ventilar al paciente, se requieren fracciones de oxígeno más altas, todo lo cual es deleterio, y los pulmones son ventilados de una manera heterogénea, porque como ustedes han visto, el compromiso es diferente en diferentes áreas del pulmón. Esto hizo que se acuñara el término de baby lung, o sea, se decía que el pulmón del síndrome de estrés respiratorio agudo correspondía a un pulmón de un niño de 5 o 6 años, porque la cantidad de pulmón que era ventilable, o sea que todavía estaba en condiciones de ser ventilado, era muy pequeño. La mayor parte estaba comprometido y no podía ser ventilado, ¿no? Entonces, a raíz de una serie de estudios experimentales, Amato, que es un investigador brasileño muy famoso, que ha estado acá en el Perú varias veces, ¿no? Fue el primero que publicó el año 1998 un trabajo en el cual el tituló que era el efecto, ¿no? de una estrategia de ventilación protectiva, eso es lo que él llamó a su modo de ventilar, en una mortalidad del síndrome de estrés respiratorio agudo. Esto fue publicado en el New England Journal of Medicine y fue un trabajo realmente importante que hasta ahora nos está enseñando mucho. Él tuvo 53 pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo temprano. Un grupo fue ventilado con la ventilación convencional en esa época, o sea, volúmenes tidales de 12 mililitros por kilogramo de peso y un PC2 entre 35 y 38. En el grupo del protocolo
se emplearon volúmenes ideal de menos de 6 mililitros por kilo de peso, o sea, casi la mitad de lo de la ventilación convencional para esa época, y se permitió que hubiera hipercapnia permisiva, o sea, que el PCO2 pudiera estar muy alto. Y en algunos casos estaba tan alto como 80, lo normal, ustedes saben, es 40. Y un PIB en niveles variables dependiendo del manejo que se daba en ese momento. Lo que se vio y se describió en este trabajo es que la mortalidad a los 28 días del grupo con ventilación mecánica convencional era 38%, y la mortalidad del grupo de estudio era, perdón, estoy mal, la mortalidad del grupo control, o sea, el grupo de estudio era 38%, y la mortalidad del grupo que se ventiló de la modo convencional fue 71%, o sea, una diferencia sustantiva. Y la incidencia de barotrauma también era menor. Obviamente la incidencia de barotrauma era menor porque se usaban volúmenes más pequeños. No, lo importante es que la mortalidad fue mucho menor. Este fue el primer trabajo publicado. A raíz de esto es que posteriormente, el año 2000, ¿no?, el grupo de ARDS Network, ¿no?, publicó también en el New England Journal of Medicine este trabajo: ventilación con volúmenes tidales más bajos en comparación con los volúmenes tidales tradicionales en injuria pulmonar aguda y en el síndrome respiratorio agudo. No nos olvidemos que este trabajo es desde 2000, o sea, en esa época todavía se hablaba de injuria pulmonar aguda, un término que ahorita ya no se utiliza, ¿no? En este trabajo, que tenía un protocolo muy detallado, ¿no?, los criterios de inclusión eran pues los criterios que en esa época estaban vigentes, no eran los criterios de Berlín, y se ponía al paciente en ventilación mecánica. Para ello se calculaba el peso corporal predicho en base a la medición de la altura a través de una fórmula, tanto en hombres como en mujeres. Se seleccionaba un modo ventilatorio y el volumen tidal era de 8 mililitros por kilogramo de peso corporal calculado o predicho. Y se reducía el volumen tidal por 1 mililitro por kilo de peso a intervalos de 2 horas más o menos, hasta llegar a 6 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, se trataba también de usar un PIB de acuerdo a que se mejore la eficiencia de la oxigenación. Y ellos usaban una tabla, que ustedes ven acá, de acuerdo a cuál era la fracción de oxígeno que tenía el paciente. Evidentemente, si el paciente tenía una fracción de oxígeno alta, requerirá aumentar más PIB para tratar de disminuir la fracción de oxígeno. No nos olvidemos que la exposición a fracciones de oxígeno mayor del 50% por más allá de algunas horas va a producir injuria pulmonar, ¿no? Entonces se trabajaba con estas tablas para ver cuánto de PIB se le ponía al paciente. Por supuesto, esto era un trabajo ir subiendo el PIB de poco a poco, no de golpe. Y otro de los objetivos era mantener una presión plató, o sea, la presión plató se medía con una pausa inspiratoria de 0.5 segundos, ¿no? Y se trataba de que la presión plató esté en menos de 30 centímetros de agua. Esto se medía cada 4 horas por lo menos. Y si la presión plató era más alta o más baja, había una serie de formas como esto se trabajaba. No vamos a entrar en detalle, pero lo más importante es que se tenía el criterio de usar volúmenes tidal más pequeños y acompañados del uso de PIB de acuerdo a la severidad de la injuria. Esta es la fórmula para calcular el peso corporal predicho, ¿no?, en centímetros, y el resultado es en kilos.
Y se tenía también algunos objetivos, ¿no?, en cuanto al pH, en cuanto a cómo se manejaba esto, si el pH estaba muy por encima o muy por debajo de esto. Y había criterios sobre cómo se hacía el destete. Era un protocolo bastante completo, ¿no? Pero lo que se logró con esto, ¿no?, con este trabajo tan meticuloso, es que se enrolaron 861 pacientes en este trabajo, de los cuales 432 pacientes estuvieron con el protocolo de volumen tidal bajo y 429 pacientes, o sea, un número semejante, con el volumen tidal tradicional de 12 milequivalentes por kilo. Y se encontró una mortalidad con el volumen tidal bajo de 31% y con la ventilación convencional de casi 40%. Entonces había una disminución también significativa. Y es por esto que el trabajo se tuvo ya que detener, porque obviamente no vas a seguir un protocolo sabiendo que hay una efectividad, no puedes exponer a los pacientes pues con el manejo convencional. A raíz de estos dos trabajos y algunos más que se han hecho después, ya la ventilación mecánica con volumen tidal bajo es un estándar en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Y es lo único que realmente ha demostrado ser significativo para disminuir la mortalidad, ¿no? En marzo de 2017, en la revista que ustedes están viendo acá, ¿no?, se publicó unas guías de práctica clínica sobre la ventilación mecánica en pacientes con distrés respiratorio agudo. Y es un trabajo de la Sociedad Torácica Americana, de la Sociedad Europea de Intensive Care Medicine y de la Sociedad de Critical Care Medicine de Estados Unidos. Las recomendaciones que ellos dan es de que se hizo una revisión, obviamente, toda la literatura existente hasta esta época, y se hizo un análisis crítico siguiendo una serie de parámetros ya aceptados, y ellos concluyeron con algunas recomendaciones, ¿no? Esto es una guía. El propósito de esta guía es analizar la evidencia y el uso de estrategias ventilatorias y otros con intervenciones asociadas en pacientes adultos, no en niños, ¿no?, en pacientes adultos, ¿no?, con el síndrome respiratorio agudo, y proveer recomendaciones de tratamiento. Sin embargo, esto no es algo absoluto, no es una guía, nunca es algo absoluto, o sea que por lo que dice la guía eso es lo que hay que hacer. No, se tiene que evaluar de acuerdo a las condiciones de cada paciente, pero sí es una guía que nos recomienda determinadas acciones, ¿no? Y lo que ellos dan, por ejemplo, ellos recomiendan para el tratamiento del ARDS, como una recomendación fuerte, la ventilación mecánica usando volúmenes tidales más bajos, de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso corporal predicho, por la fórmula que hemos visto. Y presiones plató de menos de 30 centímetros de agua. Esa sí es una recomendación fuerte que ellos dan por todos los trabajos que hemos revisado. Y lo otro que recomiendan, aunque bueno, eso no tiene que ver específicamente con lo que estamos revisando, que es ventilación mecánica, es la posición prona por más de 12 horas en los pacientes con RDS severo, y que se debe iniciar lo más pronto posible. Si un paciente tiene un RDS severo, ¿no?, y no está mejorando con el tratamiento, se debe pronar al paciente. Ellos están en contra, ¿no?, del uso rutinario de la ventilación de alta frecuencia en los pacientes con moderado severo ARDS. Esta es una opinión que es un poco controversial, ¿no?
porque algunos grupos lo usan. La ventilación de alta frecuencia, ustedes saben, es una ventilación en la cual con equipos especiales se da volúmenes muy pequeños, incluso menores que el espacio muerto, pero a velocidades muy altas. Este tipo de ventilación es altamente efectiva en niños, pero por algún motivo no es tan efectiva en adultos, ¿no? Sin embargo, en casos puntuales, un paciente que está muriéndose, echar mano de esto si es que uno lo tiene. Por ejemplo, nosotros en nuestro servicio tenemos 2 ventiladores de alta frecuencia y nos ha sido de ayuda en algunos pacientes extremos. Sin embargo, por ejemplo, como el número de pacientes al año que necesitan esto es muy poco, al final uno de los ventiladores lo hemos pasado a la UCI pediátrica, porque ellos lo usan más, y nosotros nos hemos quedado con uno. Porque de todas maneras al año, 2 o 3 pacientes en los cuales hemos usado ventilación de alta frecuencia, con resultados algunas veces buenos, algunas veces malos, como en todo, ¿no? Sin embargo, ellos no lo recomiendan como uso rutinario, pero sí como algo para una situación determinada. Para estas recomendaciones no son fuertes, son condicional, lo ponen ellos, es el uso de más alto PIP en los pacientes con moderado severo ARDS. Sin embargo, en la mayor parte de los centros todos usamos, si un paciente está más severamente, tiene una forma severa de ARDS, usamos más PIP. Eso es lo práctico, ¿no? Y las maniobras de reclutamiento, que son maniobras por un periodo corto en el cual se aplica presiones muy altas para distender los alvéolos que están colapsados, tampoco nos los recomiendan ellos. Sin embargo, en muchos centros, por ejemplo en el centro de Amato se usaba bastante. Nosotros acá en el hospital también lo hemos usado con buenos resultados en la mayor parte de los casos, de modo tal que eso está bien una... ¿Cuál es el problema de esto? Que hay muchos protocolos de maniobra de reclutamiento. ¿Cuál es el mejor? Eso es difícil de saber porque generalmente son en grupos pequeños de pacientes, ¿no? Este consenso no lo recomienda, ¿no?, como una cuestión válida en todos los pacientes, sino individualizando en cada caso. Y dicen que se necesita evidencia adicional para el uso del oxigenador de membrana extracorpóreo en los pacientes, ¿no? Entonces ellos no están, no tienen una opinión definitiva sobre el ECMO. Sin embargo, durante la epidemia de H1N1 en España, por ejemplo, un buen grupo de pacientes se salvaron usando el ECMO, ¿no? Entonces el ECMO, que ya lo habían descartado, otra vez volvió a uso clínico. Nosotros en el hospital tenemos un equipo que usa el ECMO. De repente un poco la falla es que no se ha difundido tanto porque estos pacientes hay que recibirlos temprano, ¿no? Y entonces a veces nos han referido pacientes, por ejemplo, que ya tienen 10, 12 días en ventilador. Las posibilidades de mejora son muy pobres. Se recomienda que se use antes de la semana de que el paciente esté en ventilador, ¿no? Hemos tenido algunos pacientes que han mejorado, otros que no. Se necesita afinar esto, porque puede funcionar en algunos pacientes, definitivamente puede funcionar. Esto se usa como lo que se llama como una maniobra de tratamiento de rescate, no sé, en los pacientes más graves. Y, por ejemplo, hay varios artículos. Este es un artículo publicado el año pasado, ¿no?, en el Intensive Care Medicine, en el cual ustedes ven que en este tienen ustedes el PAFI, ¿no?, leve, moderado y severo RDS, o sea, mayor severidad de la injuria conforme el PAFI disminuye. Y acá el uso de las intervenciones. En todos los pacientes con RDS se recomienda la ventilación con volúmenes tial bajos. Eso sí es un estándar, de acuerdo a los protocolos que hemos mencionado.
el uso de PIB bajo o moderado a los pacientes con ARS leve o moderado y los niveles más altos de PIB en los pacientes con ARS moderado o severo. Últimamente se está postulando el uso de la ventilación no invasiva en las formas leves de síndrome de estrés respiratorio agudo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque si el paciente no responde, debe ser inmediatamente intubado. Se requiere que el paciente esté con medidas de monitoreo muy cercanas, ¿no? Pero se está usando en pacientes, sobre todo jóvenes, en muchas comorbilidades y que están en una fase temprana del síndrome. Otro grupo que parece beneficiarse son los pacientes inmunocomprometidos, porque se veía que los pacientes inmunocomprometidos que desarrollan síndrome de estrés respiratorio agudo son los que tienen peor pronóstico, ¿no? Entonces, manejándolos con ventilación no invasiva, un grupo mejora. Y se deja para las formas más severas la ventilación prona, que se debe asociar a bloqueo neuromuscular temprano y por un tiempo corto, no más allá de 2 días, con cisatracurium, y la posición prona por 12 a 16 horas al día, también en fase temprana de un ARS severo. La ventilación de alta frecuencia, que es una terapia de rescate, y el ECMO o la remoción extracorpórea de CO2, que es una forma parecida al ECMO, también solamente en los ARDS severos. Hay varios trabajos que documentan estas indicaciones. Y acá lo mismo, en otra publicación también, que esencialmente es lo mismo, ¿no? Acá están agregando, por ejemplo, óxido nítrico inhalado, pero esto no ha demostrado efecto. Entonces hay otras opciones en la medida que estamos con pacientes muy graves. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un PAFI de 50, está extremadamente grave, se va a morir, hay que usar todo lo que se pueda para tratar de salvarlo. Este es un libro publicado en 2017 que se llama Reduciendo la mortalidad en los pacientes críticamente enfermos. En lo que corresponde a RDS, el uso de la ventilación no invasiva no se ha ensayado para tratar en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, dentro de los cuales hay algunos que son con síndrome de estrés respiratorio agudo en periodo inicial, y se ha visto que en los pacientes que tienen, que son con trauma torácico y son inmunocomprometidos, hay mejores resultados. Pero los pacientes que tienen neumonía y un RS ya importante, no hay buena respuesta. Entonces, los pacientes se puede ensayar, pero si no hay respuesta, rápidamente pasar a ventilación invasiva. El otro tema que, como ya hemos dicho, ha demostrado, y nadie duda de ello, mejora en la mortalidad, es el uso de la ventilación protectiva pulmonar, ¿no? Por los trabajos que habíamos revisado de Amato y luego del ARDS-NET. Y acá está el sumario clínico de cuál es la forma que eso se maneja. Ya eso lo habíamos visto en el protocolo de la RDS-NET, ¿no? Pero esto está también consolidado como que reduce la mortalidad, definitivamente. Y la posición prona, bueno, no es una forma de ventilación, pero es una medida de apoyo, de ayuda, ¿no? Y en este artículo, publicado en el Critical Care Medicine en noviembre del año pasado, se revisa todo lo que se ha mencionado como medidas de apoyo, ¿no? Entonces, lo que ellos, revisando la literatura, encuentran cuáles podrían ser medidas de tratamiento de salvataje, como se menciona en los anteriores artículos, ¿no? O sea, ventilación prona, volumen al bajo, el uso del
ventilación de alta frecuencia y el ECMO. Cada uno tendría una indicación y pros y contras. Entonces, vamos a ver, podemos pasar algunas cosas. Acá hay protocolos que se hace sobre cada caso, pero acá hay un compendio de lo que hemos dicho. En este color verde claro están las medidas que tienen un mejor apoyo de la evidencia, y los que están en amarillo son las que tienen menos apoyo de la evidencia. A veces solamente son ensayos pequeños, grupos de pacientes, pero que eventualmente podríamos utilizar en una situación determinada, ¿no? La posición prona, ¿no? El bloqueo neuromuscular, las maniobras de reclutamiento, un PIP más alto y el uso de eso está bien determinado por los ensayos clínicos, pero el uso de glucocorticoides es algo controversial. La terapia de reemplazo renal también es algo controversial. El oxigenador de membrana extracorpóreo en algunos casos seleccionados, y los vasodilatadores pulmonares en la presencia de que el paciente tenga hipertensión pulmonar derecha, ¿no? Entonces, hipertensión del lado derecho, ¿no? Entonces, o sea, hipertensión pulmonar. Ahí podrían ser de efecto importante en el manejo. Acá tienen ustedes una revisión publicada en febrero del 2018 en el JAMA, ¿no? Que hacen una revisión del síndrome de estrés respiratorio agudo y avances en el diagnóstico y tratamiento. Vamos a revisar lo que corresponde a tratamiento, obviamente, ¿no? Lo interesante de este tema es que esta es una revista que no es una revista de cuidados intensivos, no es de medicina en general. Entonces, el modo en que ellos lo enfocan es interesante, y sobre todo porque ellos tienen bastante experiencia en lo que es la docencia, ¿no? Entonces lo presentan de una forma bastante interesante. Este es un protocolo que ellos proponen, vamos a verlo más cerca, ¿no? Dice el tratamiento, un algoritmo de tratamiento en pacientes con ARDS. El paciente reúne los criterios de Berlín para ARDS: inicio agudo, falla respiratoria que no es debida a edema pulmonar o hidrostático, opacidades bilaterales en la radiografía de tórax. Sí, se inicia la evaluación y el manejo, se diagnostica y trata la causa de fondo de la ARDS. Eso es un enfoque más integral, no estamos hablando de ventilación mecánica. Si el paciente tiene una pancreatitis, hay que tratar la pancreatitis. Si tiene una sepsis, hay que tratar la sepsis, ¿no? Entonces es un enfoque más general, por eso es que es interesante, ¿no? Lo que hemos revisado hasta ahora es básicamente el manejo ventilatorio, ¿no? Hay que medir la talla del paciente para poder calcular el peso corporal predicho, de acuerdo a las fórmulas que habíamos visto. Y se inicia oxigenoterapia y soporte ventilatorio de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Si el paciente tiene un ARS leve, moderado o severo, ¿no? Entonces primero hay que clasificar, ¿es un ARS? Hay que tratar lo que está causando el ARS, hay que iniciar soporte ventilatorio teniendo en cuenta qué tipo de ARDS tiene el paciente, ¿no? Y entonces, en la ARDS leve, el paciente se le puede iniciar ventilación no invasiva, como habíamos visto, ¿no? Entonces, si el paciente es clínicamente estable, mejora el PAFI y tolera la ventilación no invasiva, entonces hay que continuar con ventilación no invasiva. Ojo que algunos pacientes no toleran la ventilación no invasiva, ¿no? Si es que el paciente no puede recibir ventilación no invasiva, entonces hay que iniciar ventilación mecánica controlada, con el protocolo que habíamos mencionado, un volumen ideal de 6 del
peso corporal predicho y una presión plató de menos de 30 centímetros de agua. Considerar PIB más altos en ARS severo o moderado, ¿no? Eso ya es casi una norma. Y mantener la presión arterial de oxígeno entre 55 a 80 milímetros de mercurio o la saturación entre 88 a 95 y un pH mayor o igual a 7,25. Esto es importante porque a veces queremos que la presión arterial de oxígeno esté en 100. No se necesita que la presión arterial de oxígeno esté en 100, ¿no? Porque si el paciente está hemodinámicamente estable y tiene una buena hemoglobina, es suficiente con que la presión arterial de oxígeno esté por encima de 55, entre 55 y 80, ¿no? Entonces, si el PAFI es menor de 150, entonces el paciente necesita iniciarse la sedación profunda, posición prona y considerar bloqueo neuromuscular temprano y maniobras de reclutamiento alveolar, ¿no? Si el paciente tiene un PAFI mucho más bajo, por ejemplo un PAFI de 80, es un paciente que está muy grave, entonces hay que considerar en base a caso por caso si el paciente podría beneficiarse de ECMO o de ventilación de alta frecuencia. Y si es que si es que estos pacientes no tienen un PAFI de 150, ¿no? Entonces, se debe seguir con el tratamiento que se está haciendo. Y otra cuestión importante es que hay que empezar a disminuir el soporte en la medida que el paciente está mejorando, ¿no? Y si el paciente se deteriora, entonces hay que volver a reevaluar todo y ver qué es lo que hay que hacer con el manejo del paciente, ¿no? Ustedes ven, es lo mismo, pero de una manera un poquito más global con respecto a lo que hay que hacer con el paciente. Por último, si ustedes pueden conseguir este libro, lo pueden conseguir por internet, ¿eh? Está publicado. Es una revisión de lo que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, publicada en el año 2017, y realmente es una revisión muy interesante porque te aborda todos los conceptos desde la fisiopatología y todo, porque la charla esta ha ido dirigida básicamente hacia la ventilación mecánica, no he revisado los factores de riesgo ni otras medidas médicas de tratamiento, no, porque tenemos que centrarnos en el tema, sino ya el tiempo nos queda corto. Como ahorita ya estamos sobre la hora, vamos a dejarlo ahí. Traten de buscar la bibliografía que hemos revisado y con eso yo creo van a estar full actualizados sobre todo. Bien, muchas gracias.